Esta mañana el Señor me pide comenzar nuestra reunión con una manera distinta. Ya compartíamos en el devocional de diezmos y ofrendas al respecto de tiempos complicados, pero también con un propósito concreto. Nos habla en Deuteronomio 14 para ayudar. Se trata siempre de Jesús y todos necesitan de Jesús. Porque aún viviendo, decía el salmista que adoraba, Rodrigo Silva, que pues no viven, ¿no? Viviendo no viven, dice en una estrofa de su salmo. Y también preparando, y esto no está escrito, para aquellos que lean y escuchen, no está escrito en lo que quedará registrado en las redes sociales. Pero el Señor le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿qué quieres tú, además de compartir este mensaje que yo comparto? Y me llevó a Jeremías en el capítulo 20, versículos 7 al 11. Jeremías capítulo 7, versículos 20 al 11, en donde el Señor me dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y aquí me detengo. Está hablando en este momento Jeremías, el Espíritu Santo pone en su corazón, diciéndole: en realidad yo soy tuyo, Señor. Cuando habla me sedujiste, oh Jehová. Pero luego en el mismo versículo, y esto me llamó mucho la atención, habla del otro lado, luego de que el Señor lo enamoró, por decirlo así, en donde dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque, versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Hablando aquí el Espíritu en el corazón de Jeremías del resultado de su, por así decirlo, exposición al fuego de Dios, ¿no? Y dije, versículo 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Y aquí me detengo nuevamente. El resultado era: mejor ya no hablo de Dios. Pero por otro lado diciendo: pero es tal el fuego que no puedo dejar de hacerlo. Versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Exponiendo Jeremías su corazón y diciendo: oye, juicio hay, denuncia hay, chisme hay, lo que sea, murmuración. Pero también te dice de dónde viene. Dice: de los más cercanos, de tus amigos. Versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Y no puedo decir que me llamó necesariamente la atención esta porción de la palabra, pero sí el tiempo y el momento en que lo hace, en esta reunión 63, desde que empezamos la obra del Señor, para dar la bienvenida, después de esta porción de la palabra en Jeremías, capítulos 20, versículos 7 y hasta el 11, a todos quienes lean o que escuchen en las redes sociales, disponible desde la página web en reinodediosministerios.org. Que por cierto, y es muy curioso, en la semana mi proveedor de las redes sociales, mi proveedor de internet, me recordaba que ya era tiempo de renovar, ¿no? Y para mí, como quizá les pasa a ustedes, y si no, los invito a esta reflexión, fue una señal de renuevo también, fue una señal de: vienen tiempos distintos, vienen tiempos nuevos, no podemos seguir siendo iguales. Y bueno, y todo lo que nos habló primero en los diezmos, ahora en este breve devocional de inicio, me habla de que en esta bienvenida hagamos también nos permitamos exponernos al fuego de Dios, como nos habla Jeremías, para este renuevo. Así que bienvenidos a todos quienes están en esas redes sociales, en SoundCloud, en Facebook, en Google+, en Twitter, para recibir este mensaje que es el penúltimo de la serie Restableciendo el Reino de Dios, y que el Señor me pidió ponerle por título: Prioridades del Reino, Protocolo Real. El qué, pues, el propósito, prioridades del reino, y el cómo, protocolo real, ¿no? Que es parte de esta
semana 63 o asamblea número 63, y que también estamos empezando de una manera distinta, hablando primero del versículo de esta rema, del logos, para mí, en Mateo 6:33, y es que el que da o el que ancla esta exposición de esta mañana, la palabra de Dios, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ya habiendo compartido esta porción de Mateo 6:33, vamos a orar entregando al Señor el mensaje que tiene para nosotros hoy. Padre, gracias, Señor Jesús, por este tiempo precioso que hemos pasado de alabanza, de adoración, Señor, en donde llenos de ti, Señor, de tu luz, de tu verdad, clamamos, Padre, a ti, a tu santidad, Padre mío. Dios tres veces santo, para que Hashem nos dé, Señor, de luz, nos dé, Señor, de verdad. Pero, Señor, hables tú, Padre, en todo lo que vamos a compartir, Señor, y nuestros corazones en este momento, ahora, pero también luego a quienes lean o escuchen, sean, Padre, impactados de tal manera que sin duda alguna se comprometan en su búsqueda y en su comunión con Jesús. En el bendito nombre del Señor. Amén. A manera de introducción, quiero compartirles lo que el Señor me hablaba o me habló para compartir o para ministrar, el Señor ministrar este mensaje. Hablar concretamente de cuál es el kairos en la iglesia del cuerpo de Cristo hoy. Y cuando hablo de kairos, por suerte no hablo de cronos, es decir, no hablo del tiempo natural, sino el Señor me pide hablar del tiempo en el espíritu para su iglesia. Cuando se trata de que hablemos aquello que el Señor quiere que hagamos, nuestras prioridades están equivocadas en muchos casos, es decir, no son las correctas, no son aquellas que Dios nos manda. Y esto mucho tiene que ver no con que no queramos hacerlo, sino con que en la mayoría de las ocasiones no conocemos las prioridades. Y voy a hablar concretamente no solo de las nuestras, sino de las del Señor Jesús. Así como hablaba nuevamente esta alabanza, este salmo que escuchamos del hermano Rodrigo Silva. No te conocen, Jesús. Y al no conocer a Jesús, entonces no conocen las prioridades del propio Señor, que todos lo necesitamos. Y el resultado de eso es que es común ver aún entre los hijos e hijas de Dios vivir una vida de derrota, no una vida de victoria, que es la que promete la palabra de Dios. Y lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Desde temas concretos en la vida personal y ministerial, por decirlo de esta manera, en la casa, en las relaciones personales. De muchas maneras podemos estar viviendo. No te digo que sea el caso de todos y de todas, pero sí te digo que hay algún área en tu corazón en donde no necesariamente estás viviendo en victoria. Y es necesario que entonces profundicemos cuáles son esas prioridades de Jesús, que mucho tienen que ver con esa porción de la palabra en Mateo 6:33 que acabamos de compartir. Y que esas prioridades tienen que estar alineadas y en coinonía, en comunión con el evangelio del reino de Dios. ¿Cuán si no, si el propio Señor a eso vino, a eso fue enviado, a compartir esa verdad del evangelio del reino de Dios? Y estas prioridades son piedras adicionales para el restablecimiento del reino de Dios, que es este mensaje, el penúltimo de esta serie, precisamente de el restablecimiento del reino de Dios. Ahora, ¿qué es una prioridad? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de prioridades? El lenguaje natural. Y nos vamos a ir al entendimiento primero del vocablo, de su etimología o la etimología del vocablo prioridad. Primero es un nombre femenino, para variar, ¿no? Como ya muchas veces nos ha hablado el Señor, gestado en la matriz de Dios. Es un nombre femenino la prioridad. Y habla de una ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra, si hablamos solo de la etimología. Por ejemplo, pedí prioridad en la cola de los taxis. Esto es, llegas a pedir un taxi, hay gente adelante de ti, tienes alguna urgencia y hablas con las personas para que te den la oportunidad de tomar tú el primer taxi que llegue y no ellos, ¿no? Eso es cambiar la prioridad, por decirlo así, de los que primero habían llegado por ti. O
En un cruce tiene prioridad de paso el vehículo que viene por la derecha, ¿no? Esto es las vueltas continuas, que en México tristemente no acostumbramos, pero que en otros países es lo común. Y viene del latín prior, que significa anterior. La prioridad hace referencia, por ejemplo, a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea esta en tiempo o en orden, como el caso de esta cola de los taxis que acabo de comentar. Aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. Lo hace, la prioridad establece también que necesita haber una comparación. Al recibir prioridad, recibirá más recursos o será atendido con mayor cerealidad. Por lo cual, la prioridad tiene que ver siempre o con recursos, ¿no? O con cantidad. O con cantidad. Y hablaremos un poco más de esto. Por ejemplo, si todavía no tienes casa y ya compraste un coche último modelo, creo que tienes las prioridades cambiadas, para hablar de un tema muy concreto y que pasa, por cierto, mucho en el pueblo, en lo natural, en el mundo. Entonces estamos hablando de que la prioridad tiene que ver con preferencia, con prelación, pero la prelación misma puede tener varios ejemplos. Por ejemplo, la prelación o preferencia protocolaria, que tiene que ver con un protocolo. Y de eso hoy nos va a hablar el Señor. Que tiene que ver con una preferencia de fuentes, por ejemplo, en el derecho, ¿no? En el derecho y la ley se rigen respecto a aquello que está escrito. Y si no está escrito, se crea, esto es hablando en derecho concretamente, en términos legales, jurisprudencia, le hace todo lo que no está escrito y es nuevo, hay un acuerdo para utilizarlo como ejemplo y dejarlo entonces como parte escrita del derecho. También hay una preferencia o prelación normativa o una preferencia o prelación concursal en cuanto, por ejemplo, concurso de acreedores. Cuando una compañía quiebra, los activos son vendidos y se va pagando del deudor más antiguo y o más grande dependiendo de cómo se acuerde. Tiene que ver con eso. Pero también hay prioridades sociales. Pero aquí, esto a manera de ejemplo, lo vamos a aplicar a aquello que el Señor nos quiere hablar hoy en lo espiritual. Y es que las prioridades tienen un origen para el Señor. Su aplicación o su manifestación en lo natural también tienen que ver con el tiempo, recursos y el dinero, que son los dos factores más habituales que dan origen a establecer prioridades. Por ejemplo, en el caso de tiempo, si una persona tiene muchas tareas pendientes, es común que establezca un listado de prioridades para atender primero aquello que es importante o urgente. Esto es algo que ocurre mucho en las empresas, por ejemplo. O si hablamos de dinero, dado que suele ser un recurso escaso, la lista de prioridades permite satisfacer primero las necesidades más urgentes o básicas. Es curioso, ¿no? Porque el dinero es un recurso limitado y el tiempo es un recurso que se acaba. Luego, entonces, en ambos casos, las prioridades obedecen a temas que no tenemos control y que son parte misma de la creación. Pero también les quiero hablar de protocolo, porque el simple hecho de priorizar en las acciones, o en qué orden hago las cosas, o en qué orden invierto o gasto, establece un protocolo, una manera de hacerlo, un guión, si lo queremos ver de esta manera. Y este protocolo establece un vínculo en cuanto a nuestra interacción y la comunión que tenemos con el Rey del Reino. Y esto es bien importante. La comunión que tiene que ver con la interacción que tenemos con el Rey del Reino no ocurre fortuitamente, existe, por así decirlo, como con cualquier rey, un protocolo. El protocolo del que hablamos acá no es un protocolo como lo entendemos en el hombre. Así que cuando estamos hablando aquí de protocolo, estamos utilizando en realidad lenguaje de reino, gramática de reino, si queremos ver, ya nos ha hablado el Señor de ello. Así que vamos a hablar y vamos a focalizar en esta palabra, protocolo, que es algo de lo cual el Señor nos quiere hablar hoy, junto con este tema de sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Jesús? Ahí en Mateo 6:33 nos habla de dos muy concretas. Las dos prioridades de Jesús, que son, dice con claridad en Mateo 6:33, buscad primeramente el
reino de Dios, primera prioridad. Y luego dice, y su justicia, segunda prioridad. Y te dice además, y todas estas cosas os serán añadidas. Será importante entonces para Jesús el que, como Jesús mismo, cuidemos estas dos prioridades en nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son las dos prioridades de las cuales el Señor nos va a ministrar hoy. El reino de Dios y su justicia. Así que vamos a focalizar primero en esta primera prioridad, que es buscar el reino de Dios. Reino, no olvidemos, reino de Dios. Y este tema de buscar el reino de Dios, del cual nos ha venido hablando el Señor mucho a lo largo de estas 63 semanas, pero en particular en esta serie, Restableciendo el Reino de Dios, nos lleva por lo menos a hacernos una pregunta o una reflexión. ¿De qué forma está la eclesia, o su eclesia, hablando del Señor, viviendo su verdad al buscar el reino de Dios? Porque tiene mucho que ver en el qué hacemos, pero también en el cómo lo hacemos. Si estamos buscando el reino de Dios, supondría al menos que estamos viviendo bajo el gobierno del reino de Dios y del Rey Jesús. Es decir, que tu vida, que la mía, que la de la iglesia de Dios, está viviendo bajo las expectativas de lo que es el gobierno del Rey y del Rey mismo. Y esto es muy importante, porque eso implica someternos a Él, a la manera en cómo Él espera que vivamos, para establecer ese reino, lo cual implica que vivamos como súbditos del Rey. Curiosamente, pero también nos ha hablado de ser reyes siervos. Así que vamos a ir permitiendo que el Señor vaya tejiendo este diseño, exponiéndonos a su verdad. También implica entonces al someternos el que obedezcamos, obedecer todo lo que el Señor ha establecido y escrito en la constitución del reino. ¿Cuál es la constitución del reino? Su palabra, la Biblia. Cada país, todo país libre, tiene una constitución que rige el quehacer diario, el vivir diario, la manera en cómo viven sus ciudadanos. Bueno, en el reino de Dios no es distinto. Nuestra constitución es su palabra, la Biblia. Ahora, ¿cómo verdaderamente estamos viendo vivir hoy a la iglesia? Y esto es algo que el Señor me comparte. Yo, y actualmente vemos a la iglesia como un edificio. Es decir, tristemente la mayoría de las personas, aunque sean personas que ya han declarado con su boca que creen en Jesús como Señor y Salvador, ven a la iglesia o se refieren a la iglesia más en el lugar en donde está la iglesia, refiriéndose al edificio, el techo, las cuatro paredes. O quizá la iglesia está hablando de esa búsqueda, esa de buscar el reino, busca primero el reino de Dios, del que habla Mateo 6:33, en un concepto de un lugar en donde se nos debe de atender, de suplir nuestras necesidades espirituales y hasta naturales, incluyendo aquello que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra alma, con la parte económica y de salud. Es decir, enfocando primero nuestra necesidad en ese lugar físico en donde esperamos que se resuelvan aquellas cosas que nos agobian, por decirlo así, que nos generan ansiedad en nuestra vida diaria. ¿Sabes? Someternos al reino, someternos al gobierno del reino es más importante que nuestras emociones. Justamente por esto que acabamos de compartir, de que se refiere, o que en la mayoría de los casos la gente busca o va a la iglesia buscando sean resueltos temas de conciencia, buscando sean resueltos temas de conciencia, de alma, económicas, de salud, cuando en realidad lo importante no tiene que ver con nuestras emociones, sino con nuestro interior, con nuestra vida espiritual. Dios no acepta excusas, es decir, Dios no quiere pedacitos de ti, Dios quiere todo de ti. Porque cuando Jesús fue enviado, tenía como propósito restablecer un reino, no construir un edificio.
Todo esto implica obediencia al rey y a la constitución del reino. Y es que cuando hablamos de esta obediencia al rey y a la constitución del reino, reflexionaba, y esto es tal cual una, por así decirlo, cuota de este siervo, de este hijo de Dios, no me gusta decirme siervo, yo tengo un motivo para ello. Si quienes debemos ser parte injertada a su pueblo, porque no quedamos dudas, somos injertados, no entendemos este principio y no lo obedecemos, no podemos recibir posición e identidad de reino. Y si no recibimos posición e identidad de reino, perdemos la herencia que el Señor ha preparado para nosotros. Y esta herencia, claro, primero es espiritual, no nos quepa la menor duda. Fíjate, prestamos poca atención a ciertas cosas, y bueno, a lo mejor aquí es un defecto de ingeniero, pero ¿tú sabes cuántas veces Jesús menciona el reino de Dios en los evangelios? No te preocupes, yo te lo voy a decir. 122. ¿Sabes cuántas veces habla de la iglesia en los evangelios? 2. Te repito. Solo en los evangelios Jesús habla 122 veces del reino de Dios o del reino de los cielos, cualquiera de los dos. Y habla solo 2 veces de la iglesia. ¿Qué será más importante para Dios entonces? El reino. Yo uso mucho en lo secular, como parte de mi lenguaje de negocios y profesional en ese ministerio paulino en el que el Señor me tiene. La palabra, ¿te suena? Como diciendo, ¿lo que estoy diciendo te hace sentido? Entonces, si hablas 122 veces del reino de Dios o del reino de los cielos y solo de la iglesia, algo te debe de sonar. Todo integrante del pueblo adquirido de Dios debe de conocer, por tanto, dado que es tan importante para el Señor, ¿qué es vivir en el reino de Dios? Porque por más que digamos, el reino, si tú le hablas a una miembro, por decirlo de esta manera, del pueblo de Dios, del pueblo judío, del reino, ellos entienden perfectamente de qué estamos hablando, porque ellos siguen esperando la venida del reino, pero nomás que es del reino de David, el restablecimiento del reino de David. ¿Me estoy explicando? Y sí tiene que ver con eso, cuando vamos a Apocalipsis y hablamos de la Nueva Jerusalén y habla de que desciende del cielo, no es que nosotros vayamos allá, sino que Él baja a nosotros con todo y ciudad, por decirlo de esta manera, el reino desciende y se establece aquí, y por eso no está hablando de restablecer el reino de Dios. Está hablando de las dos cosas, el reino espiritual, pero el reino de David, el segundo. Hoy el mundo está gobernado por un reino de tinieblas, lo cual fue originado en la caída y en el pecado en el jardín del Edén. Debido a ello es que el Hijo de Dios fue enviado por el Padre a anunciar y establecer nuevamente el reino de Dios o restablecer el reino de Dios. Y el asunto es que Él empezó el trabajo y se supondría que con la gran comisión el cuerpo de Cristo ya hubiéramos hecho el trabajo, pero la verdad es que no lo hemos hecho. Y en principio no lo hemos hecho, no solo porque no lo hayamos llevado los más de 7.400 millones de seres humanos que hoy viven en este planeta, sino porque además cuando estamos compartiendo el Evangelio, no decimos que es el Evangelio del reino, y luego no lo decimos porque ni siquiera vivimos y o sabemos que se trata del Evangelio del reino, que es justamente de lo que el Señor nos ha estado hablando en todos estos mensajes y ministraciones de esta serie. El propósito original del reino es que éste fuese establecido sobre la tierra, como estaba cuando Adán y Eva se paseaban en aquel jardín junto con el Señor. Y tenían perfecta comunión con el Señor porque ahí mismo estaba el Espíritu con ellos. ¿Cómo sé esto? Porque el propio Génesis 1 dice que Dios mismo sopló, insufló de su espíritu, el Shekinah, en este barro, por decirlo así,
sobre el cual o desde el cual creó a Adán. El posicionar al hombre a gobernar como representante oficial de Dios sobre lo creado también es parte de la creación, tal cual nos habla Génesis 1, 26 al 28, que dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Eso fue el versículo 26. Versículos 27 y 28 dice la palabra de Dios: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Para esto el tema de la diversidad de género. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. La multiplicación solo puede ser entre hombre y mujer, ¿no? Y luego dice: llenen la tierra y sométanla, le hace, tengan hijos. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Es clara la palabra de Dios. Porque el dominio es sobre la creación, excepto sobre el hombre. Porque el juicio, ahora y la justicia, pero entonces el gobierno era de Dios sobre su creación, sobre el hombre, y sobre la creación, la tierra. Así que someternos al rey y su gobierno es más importante que nuestras emociones, como ya nos había dicho. Ahora, cuando habla del dominio del hombre, ¿a qué se refiere? Porque hay responsabilidades entre los hijos e hijas de Dios. No es un tema de que recibo capacidad o potestad para tener dominio sobre la creación, pero entonces, ¿qué hago? Luego, entonces, me es delegada autoridad y poder de Dios para hacer cosas. Esas son responsabilidades. Y la primera es someterse al reino de Dios. Luego, segundo, hacer a Cristo nuestro Señor y Rey. Tercero, obedecer la palabra de Dios. Cuarto, restablecer el reino de Dios en la tierra, porque hoy ese gobierno lo tiene Satanás tomado. Recibió los derechos legales en aquella caída o pecados en el jardín del Edén. Por eso esta cuarta es restablecer el reino de Dios en la tierra. Quinto, resultado de todo ello, gobernar sobre la tierra. Sí, como estás restableciendo el reino, nuevamente tienes la autoridad y el poder y por lo tanto puedes ejercer dominio sobre la creación. Antes no. ¿Lo ves? Tú sabes perfectamente cuando Dios está contigo, cuando al compartir el evangelio del reino, digo yo, pero bueno, el evangelio, la gente escucha y ve en ti autoridad. Es Dios, ven a Dios en ti. ¿Lo ves? Y yo te invito, si no siempre es así, a que reflexiones cuando no es así. Y que siempre va a ser cuando estás hablando tú y no Dios. Cuando es tu palabra y no la de Dios. Sexto, expandir el reino de Dios, es decir, gobernar sobre las fuerzas espirituales que tienen esta tierra bajo el poder de Satanás. Porque hoy, y es clara la palabra de Dios, y lo seguimos viendo solo en las manifestaciones todos los días que ocurren en esta tierra, este mundo todavía sigue en gran parte gobernado por Satanás. Ya hay sitios en donde no. Ya hay lugares en donde la unción de Dios está sobre los hijos e hijas de Dios y lo que se manifiesta es el reino. Pero no es todo el tiempo. No se trata de que solo sea en un edificio los domingos o los días que acudas a ese edificio o esas instalaciones, porque el reino debe habitar en ti. El reino debe de ir y ser establecido y expandido donde tú vayas, si tú ya eres hijo o hija de Dios y el reino ya habita en ti, el gobierno de Dios ya está en ti. Vamos a Mateo, en el capítulo 12, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 29, dice la palabra de Dios, solo para reforzar esto que estamos hablando. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Y esto ocurre tanto de parte de Satanás como de parte de Dios, que es lo que nosotros queremos. El hombre fuerte acá del que habla Mateo, en el versículo 29 del capítulo 12, es Satanás. Tú no puedes echar fuera al hombre fuerte si primero no lo atas. Pero tú no lo vas a poder atar si no tienes autoridad y poder para hacerlo. Y tú no vas a tener autoridad y poder para hacerlo si no tienes la posición y la identidad. Y por lo tanto has recibido parte de la herencia. Y la primera parte de tu herencia es territorio con autoridad. Y creo que con eso que acabo de decir resumí 63 semanas de esta congregación. Porque es muy profundo lo que acabo y es muy extenso. Satanás fue el creador del concepto de religión, ¿sabes? Porque lo que él quiere es que estemos confundidos y en discusión. Porque lo que no le conviene a Satanás es que estemos de acuerdo. Y aquí ya no estoy hablando solo de fe, estoy hablando como seres humanos en nuestros pensares y sentires. Jesús no habló nunca de religión, Jesús habló y sigue hablando de reino. Cuando hablamos de religión es Satanás el que está influyendo y el que tiene el control. Y así es una manera, la principal diría yo, en la que demuestra que en realidad sigue siendo él el príncipe de este mundo. Debemos de permitir que el Señor nos exponga a su verdad. Para ello es necesario que tú y yo nos preparemos para esa exposición. Porque exponernos al fuego de Dios no es cualquier cosa. Y de eso nos empezó a hablar en los últimos jueves, acá en el discipulado. Cuando nos empezó a hablar del bautismo de fuego, justo nos empezó a hablar de esto de que permitas exponerte al fuego de Dios. Eso no es posible si no hay bautismo en el Espíritu Santo. No vamos a entrar hoy en ese detalle. Así que, para que quienes nos están escuchando también están invitados a ese discipulado, que empezaremos uno nuevo en octubre, ya lo publicaré como lo habíamos anunciado. Ahora, ¿qué significa esto de exponer? Y para ello, también vamos a ir un poco a la etimología. Exponer es poner algo de forma, o decir algo de una forma que pueda ser entendido o visto, para ser comprendido, para que sea revelado su conocimiento a quienes escuchan, o a quienes ven, o a quienes tocan, o a quienes sienten, porque también tiene que ver con los sentidos, no solo los naturales, sino los espirituales, hablando del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ahora, aquello que está siendo expuesto puede ser un objeto, o puede ser una idea, o puede ser una forma de pensar, o puede ser una doctrina, o pueden ser valores. Si lo entendemos como un verbo transitivo, es explicar ordenadamente algo para darle a conocer a alguien ese algo. Hablando de una descripción en la etimología y en el castellano. Por ejemplo, el profesor de filosofía nos expuso la teoría del conocimiento con claridad. La exposición es un tefilim del reino, es un fundamento del reino, es una palabra de la gramática o del lenguaje del reino. ¿Y por qué digo esto o para qué quiere el Señor que compartamos esto? Por ejemplo, la religión, viniendo de ahí, retomando este tema, que es un invento de Satanás, no de Dios, en realidad cuando hablamos de religión, divide. La fe, por el contrario, edifica comunión. ¿Lo ves? No estoy hablando aquí de ecumenismo. No estoy hablando de que todos los caminos llevan a Roma o todos los caminos llevan a Dios, porque dice claramente la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por mí, en medio de mí. Habla Jesús, amén. No estoy hablando de ecumenismo. Pero estoy hablando de que si tienes fe, esa fe tiene origen en el Creador siempre. Y no hablando de cualquier creador, del Creador. Y estoy hablando al menos de ahora sí, religiones, así entendidas por el hombre, que tienen su origen en el mismo Padre espiritual que es Abraham. Por lo tanto, estoy hablando de tres, concretamente. El judaísmo, el cristianismo y a los musulmanes.
que hay desviaciones, que hay conceptualizaciones, que hay mente de hombre que los ha convertido en religiones, por decirlo de esta manera, no deja de lado, soslaya iba a decir, no deja de lado en que en realidad tienen el mismo origen y el mismo Dios, el mismo Creador. Y así como solo hay un Dios y un Creador, hay un solo reino. Así que para aprender a vivir en el reino, tenemos que discernir, vivir en la atmósfera del reino. Y si vivimos en esa atmósfera del reino, entonces podremos tener koinonía, comunión de Dios en nuestras vidas. Y esta koinonía, esta unidad, se afirma en varios tefilim, en varios fundamentos del reino que ya el Señor nos ha ido ministrando. Primero, Cristo es el Hijo de Dios, encarnado, hecho carne. Segundo, Cristo es eterno y es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, Cristo murió por nosotros, para darnos acceso, para darnos llave de la puerta para el perdón de pecados, salvación, justificación, santidad y vida eterna. Cuarto, el Espíritu Santo es Dios y es parte de la Trinidad junto con Cristo. Y quinto, el Espíritu Santo es Dios para estar con nosotros y ayudarnos a vivir, ser el tutor, como nos enseñaba la semana pasada el Señor, ser el tutor para vivir conforme al propósito de Dios. Porque como hijos de Dios, somos príncipes y princesas. Y como príncipes y princesas de un reino, como príncipes y princesas, herederos de un reino, tenemos que ser enseñados a vivir como tales. Porque si no, no sabremos vivir como príncipes y princesas en ese reino. Y por lo tanto en esa atmósfera del reino. La segunda prioridad, buscar la justicia, dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, segunda prioridad de Jesús. Buscar la justicia del reino. Justicia. Esa es una palabra que no, un vocablo de reino que no podemos utilizar. Que no podemos olvidar. Y cuando hablamos de esa justicia, en su etimología, en su origen, nuevamente, y para variar, es un nombre femenino, es un vocablo femenino. Y se refiere a un principio moral que inclina o que lleva a que actuemos, a que obremos y juzguemos respetando la verdad. No lo que creemos, la verdad. Y la verdad, recuerda, solo puede ser expuesta a la luz de Dios mismo, a la luz del Espíritu Santo. Con lo cual, solo podremos observar y obrar en justicia a la verdad si somos uno con Dios y con el Señor por medio del Espíritu Santo. La justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales de cada persona, como las espirituales, de las que me estoy refiriendo. Y este vocablo tiene un origen del término latino iustitia, sin J, pues, iustitia. Y se refiere a la virtud que rige para otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne, es decir, lo que es uno y solo uno contigo mismo y no con otro u otra. ¿Lo ves? Y esto es bien importante. Porque cuando Dios habla de justicia, no habla en general. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Para quién? Para ti. Porque lo que es justo para ti, no necesariamente es justo para otra persona. Vivir justificado con Dios o en la justicia de Dios tiene que ver con un diseño de Dios para ti. Porque la relación con Dios es personal. Con lo cual tu posición, tu identidad y lo que te corresponde a la herencia del reino es personal. Tu justificación y la justicia de Dios sobre tu vida es personal y única. En la fe, la justicia es un atributo que pertenece a Dios y te lo entrega a ti.
y que le permite ordenar las cosas de acuerdo a los fundamentos del reino, los tefilim del reino, para ti. La justicia divina está vinculada a los fundamentos, a los tefilim de Dios que gobiernan su creación y que deben dirigir los hechos, la forma como vives. ¿Lo ves? Cuando una persona que ha tomado su decisión, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, no conoce estos fundamentos del reino, esos tefilim, va a terminar quebrantando leyes. Va a terminar quebrantando el diseño de Dios para su vida y el propósito de Dios para su vida. Y eso va a hacer que abra puertas, pero no puertas de bendición, sino puertas de maldición que van a hacer que surjan problemas espirituales y maldiciones. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 5, no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Ups. Y aquí está hablando de maldiciones generacionales, ¿lo pueden ver? En Éxodo capítulo 34, versículo 7, dice la palabra de Dios. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Amén. Sé castigar, dice el Señor, a nietos, bisnietos y tataranietos. Nuevamente, por un lado maldición que tiene que ver más con Satanás, pero por otro lado juicio de Dios que tiene que ver con lo que acabamos de compartir en Éxodo 34. En Deuteronomio 5, versículo 7 al 9 dice la palabra de Dios. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Lo que te está diciendo es, no te hagas imágenes de nada que yo mismo he creado, porque si bien puedo estar ahí, no soy yo. Continúa, no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Todo converso que además está en el reino debe de ser discipulado para que aprenda cómo moverse en el reino, conforme a un protocolo, al protocolo real, obedeciendo los tefilim del rey y no emociones humanas. Como ministros de Dios, y aquí hablo en primera persona, es muy sensible y muy delicado aquello que das como consejo a quien te lo pregunta. Porque una cosa es que des consejo en tu experiencia, aún la espiritual, y otra cosa es que des consejo de lo que Dios te dice que le digas a esa persona. Son dos cosas y dos situaciones y dos contextos completamente distintos. Es de bendición dar consejo de tu propia experiencia espiritual, pero es justo que des el consejo en función de lo que Dios te dice que tú le digas a esa persona, ¿ves? No es que sea malo que des consejo en función de tu experiencia espiritual, pero es justo que lo hagas si lo que aconsejas es lo que Dios te dice para esa persona. Y eso no puede ocurrir si no estás en el Espíritu, porque entonces hay espíritu de ciencia y de discernimiento de espíritus en tu vida. Y eres un verdadero consejero, estás en el oficio y en el manto de Cristo. Cuando violamos una ley porque no la conocemos, esto no nos justifica. La violación acarrea consecuencias, primeramente en el mundo espiritual y se refleja en el mundo natural. Y sí, claro, estoy hablando de los 10 mandamientos, entre otras cosas. Vamos a focalizar en esa palabra de reino, justicia. Primera de Corintios 13, versículo 12 dice, ahora conocemos a Dios de manera muy clara. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras.
Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. De repente Dios nos deja dar vistazos, ¿no? De cómo es Él, cuando se autorrevela. Nos da visión, se autorrevela, nos da un rema, nos da un propósito. ¿Qué está haciendo ahí? Nos está dejando ver cómo es Él y qué quiere para nosotros, para que seamos como Él, para que actuemos en justicia o justificados conforme a lo que Él quiere para nuestra vida. Pero no siempre es así. Y lo que Él quiere es que sea siempre así. De tal manera que la constitución del reino, que son sus tefilim, son establecidos como un código y leyes. En Éxodo 20, versículos 11 a 17 dice la palabra de Dios: Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Amén. Por cierto, es la versión en traducción al lenguaje actual, por eso se oye distinto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de encontrarnos en justicia y justificados? Dice Filipenses 4:19, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Amén. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre jamás. Amén. Ese es un beneficio de vivir en justificación, de estar en justicia. Filipenses 4:7, su paz que sobrepasa todo entendimiento humano es nuestra en vida. Amén. O Mateo 6:26, Dios ha de suplir lo que necesitamos. O Romanos 12:1 y 2, no nos comportaremos como quienes no han tomado su decisión por Cristo. Amén. Así que debemos establecer nuestras prioridades. ¿Sobre quién? ¿O en dónde? ¿O a partir de quién? De la roca. Porque tal cual dice la palabra de Dios, ¿quién que inicie la construcción de una obra no primero va a edificar sus fundamentos bien sólidos? Si tu vida no avanza en algún área de tu vida es porque no tiene fundamentos sólidos. Pregúntate si está conforme a lo que Dios quiere y a los prioridades de Jesús misma. Prioridades y obediencia son ese fundamento sobre el cual el Señor restablece su reino en cada uno de sus hijas e hijos. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para tu vida? Y entonces obediencia en ella. Un fundamento pues sólido, sin duda la obediencia. El Señor con esto nos exhorta a hacerlo además con tefilimes o tefilim adicionales, honrándolo y alabándolo. En Isaías, en el Isaías capítulo 6, versículo 3, vamos para allá, dice la palabra de Dios: el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quiénes lo hacían? Los querubines, alabando y adorando a Dios, en esta visión que el Señor le permitía a Isaías. Honrar al rey se hacía por medio de la ofrenda de reconocimiento. Es decir, el simple hecho de reconocer a Dios como nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es honrarlo. Y es una ofrenda en olor fragante que sube delante del rey. Cristo es nuestro rey. Y por tanto debemos tratarlo y dirigirnos a Él como tal. Por eso es que hay un protocolo. No cualquiera puede estar delante del rey. Y ya estando delante del rey, hay que saber dirigirnos al rey. Existe un protocolo real.
El protocolo real indica que cuando vamos delante del rey debemos de llevar regalos. Por ejemplo, debemos escudriñar nuestro corazón para llegar delante del rey con la actitud correcta. Eso es un regalo para Dios. Es parte del protocolo. Debemos hacer ofrenda en olor fragante delante de él. En Éxodo 34:20 dice la palabra de Dios: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. El regalo debe ser adecuado al rey. Un regalo inapropiado es como un insulto al rey. El regalo revela en qué medida valoramos al rey. Para alabar a Dios debemos de estar en la posición correcta. Estar en la posición correcta es un regalo de Dios. Esto que acabo de compartir, o esta reflexión, en Éxodo 34:20, como comentaba, dice la palabra de Dios: pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, ya ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hay un protocolo. Tiene mucho que ver cómo lo honras. Podemos regalar a Dios porque Él nos regaló primero. Es decir, lo que tenemos, lo que sea espiritual y natural, es porque Él nos los dio primero. Así que darle al rey atrae su favor. Es un fundamento, es una ley, es un diseño del protocolo de Dios, del reino. Podemos regalar a Dios porque Él nos regala primero, y darle al rey atrae su favor y también que podamos vivir en gracia delante de sus ojos. En Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 8, dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque en el versículo 7 dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Habla Dios. Y luego dice, inmediatamente dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de eso es de lo que nos está hablando. De que hallemos gracia delante de los ojos de Jehová. De que permanezcamos, en todo momento, en todo tiempo, en gracia delante de los ojos de Dios. Darle al rey es reconocer que Él es el dueño de todo. ¿Ves? Es importante la actitud que guardemos ante el rey. Porque cuando le damos al rey, le demostramos nuestra gratitud. Así es que hay un protocolo en la justificación. Así como hay un protocolo ante el rey, hay un protocolo en la justificación. Hay un proceso, pues, muy claro que la propia palabra de Dios nos dice al respecto de cuál es ese protocolo. Y ese protocolo de justificación, al ser un protocolo como tal, es real y por tanto viene solo del rey. Y ese protocolo es un protocolo a seguir hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra de Dios. En Efesios 4:13 nos dice el Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hablando de la segunda venida de Cristo. Ya nos ha hablado en Mateo 24:14 de que Él va a venir solo hasta que el evangelio del reino haya sido compartido en todo el mundo, ¿cierto? Y nos dice también aquí en Efesios 4, hasta que todos hayamos llegado a la unidad de la fe. ¿Hay unidad hoy en la fe? ¿Hoy todos conocen a Cristo? Entonces, ¿por qué estamos hablando de que Cristo ya viene? ¿Lo ven? Estamos hablando sin conocimiento hoy. Mateo 24:14, como ya comentábamos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos dos
versículos de la palabra de Dios deben ser rema para tu vida. Porque son ancla y horizonte del punto en el cronos de Dios en el cual la segunda venida de Cristo va a ser. No conocemos, perdón, el kairos de Dios. No conocemos el cronos del hombre. Pero el kairos de Dios es clarísimo de cuándo eso va a ocurrir. Y también ya nos ha venido hablando de todas las señales alrededor de ese hecho o ese evento que va a tener lugar en la segunda venida de Cristo. ¿Lo ven? No hay más que observar las señales. Si no pueden las espirituales o quieren las espirituales, al menos las naturales, de que eso ni remotamente está ocurriendo. Ni lo que dice en Efesios 4:13, ni lo que dice en Mateo 24:14. Así que puedo afirmar, ya empezó el principio del final de los tiempos. Sin duda hay muchas señales de que estamos ya muy corrompidos. Y todo eso lo describe la palabra de Dios, justo en Isaías. Pero de eso a que Cristo ya venga, mis hermanos, mis hermanas, mis amados y amadas, quienes escuchan esta grabación, para nada, dirían los chavos. No estamos ni cerca de que eso empiece a ocurrir. No hemos hecho lo que el Señor mismo, tanto en Efesios como en Mateo, dice. Bueno, Pablo en Efesios, Cristo en Mateo. ¿No? Oye, no me da gusto, por cierto. Pero no podemos pretender que ocurran cosas que no pueden ocurrir, porque ni siquiera estamos estableciendo el reino de Dios. No podemos pretender que algo va a ocurrir cuando ni siquiera estamos compartiendo del reino de Dios. Vamos a concluir por el día de hoy, terminando esta penúltima ministración de esta serie, Restableciendo el Reino de Dios. Terminaremos la siguiente semana compartiendo esto. Para discernir y tener una visión del cómo es ese protocolo de justificación, el Señor nos va a ministrar la manifestación de este conforme a su gracia. Pero eso lo vamos a ver en el último mensaje de esta serie que va a ser la próxima semana. Así que vamos a pasar a un tiempo de oración antes de permitir que el Señor nos ministre con un último tiempo de adoración que el Señor quiere llevarnos. Pero vamos en este momento primero a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso en el que tú, Señor, nos has llevado esta mañana, Señor. Compartiendo, Padre mío, fundamentos del reino. Compartiendo, Padre mío, cosas, Padre bendito, que solamente tú puedes, Señor, llamar, Padre bendito, que solamente tú puedes ministrar, Señor mío y Dios mío. Y que sabemos, Padre bendito, que en tu gracia infinita, que en tu misericordia, Señor, llevarán, Padre bendito, a tener comunión, Padre bendito, contigo. Llévanos, Señor, en tu luz, Señor. Llévanos, Señor, en tu verdad. Permite, Padre mío, que todo lo que has hablado hoy edifique en nuestros corazones, Señor, sensibilidad. Recordando siempre que siempre se ha tratado primero de ti, Señor, nunca después de ti. Que, Señor mío y Dios mío, solamente en tu luz, en tu verdad, Señor mío, podemos tener victoria, Señor. Podemos ir logrando victoria, Padre mío, en todo aquello que quieres para nosotros, Señor. Llénanos, Señor. Danos victoria. Inunda nuestros corazones, Señor, con tu luz y tu verdad. Déjanos saber, Señor, del cómo es, Señor, el vivir en el reino. Que tu atmósfera, Padre, en todo tiempo se establezca y que veamos, Señor, cómo la luz de tu rostro se va manifestando, Padre, que vayamos actuando conforme a aquello que nos compartías al inicio en Deuteronomio 14, Padre, guardando estos diezmos y ofrendas para dar sustento, soporte, alimento a levitas, Padre,
a viudas, Padre, a huérfanos y a extranjeros, Señor. Es muy clara tu palabra, Señor, en esto. ¿Qué estamos haciendo como iglesia hoy, Señor? ¿Estamos verdaderamente marcando, viviendo las prioridades de Cristo que nos dice con claridad en Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y luego dice, y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, Señor. Ese es nuestro clamor, Padre mío. Y esa, Padre, también nuestra bendición, Señor. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor, mi amado Señor.